Bueno, camaradas, amigues, compañeras, compañeros, vamos a ahora empezar una charla que, bueno, para mí es bastante emocionante, la que queremos hablar nada menos que los desafíos que tenemos como corriente, la CRT, para construir una izquierda anticapitalista y socialista desde abajo. Nada menos que de eso queremos hablar, que en realidad es una reflexión que atraviesa toda la escuela, que llevamos haciendo en las diferentes charlas y que seguiremos haciendo. Llegamos ya a un punto de la escuela de verano ya pasada la mitad, con emociones acumuladas, con muchas discusiones, yo creo que con la moral muy alta. También, bueno, somos los militantes, los camaradas, los compañeros, somos personas que nos pasan cosas en la vida mientras militamos, también mientras estamos en las escuelas de verano, también justo antes de empezar una charla nos pueden dar noticias, nos pueden pasar cosas y nosotras seguimos al pie del cañón, hacemos todo lo posible por seguir adelante y al final somos conscientes de que militamos cada día por un mundo mejor, por un mundo que merezca la pena, por una vida que merezca la pena ser vivida. Entonces, bueno, también es la circunstancia hoy de esta charla. Ha habido también una mala noticia que ha llegado personal a un compañero, a John, no quiero que parezca un secreto extraño, y yo quiero que desde esta misma mesa y desde esta misma charla exaltemos esta camaradería y este apoyo y le demos un aplauso al camarada. Y bueno, como digo, vivimos mientras militamos y nos pasan estas cosas y bueno, vamos a seguir adelante y nos parecía muy, pues nada, eso, que queremos también desde ahí, desde ese compromiso militante y desde esta camaradería, comenzar esta charla, ¿no? Una charla que, bueno, yo creo que trata de ayudarnos a todas a pensar estos retos que tenemos como CRT y por los que militamos cada día y que queremos hacer primero, desde ubicarnos de dónde estamos, de dónde viene la CRT, ¿no? Ese punto de partida y también un poco cuál es la situación política totalmente convulsa, como llevamos viendo también en las distintas charlas en las que nos encontramos y desde la que bueno, vamos a continuar militando en este arranque de curso en el que tantos retos y tantas iniciativas tenemos, ¿no? Además, una escuela que hacemos poco después de las escuelas de los compañeros, los camaradas de Francia y de Alemania, y también mientras se hace la escuela en Italia, donde, bueno, en total hemos juntado a cientos de trabajadores, de jóvenes, para discutir nada menos que cómo ponemos en pie una gran organización internacional revolucionaria por un socialismo desde abajo. En este contexto hacemos también esta escuela, ¿no? Y bueno, yo en primer lugar, para aterrizar ya, ¿no?, esta reflexión, quería partir de, como decía, de dónde venimos la CRT. Y venimos de hacer nuestra primera campaña electoral, ¿no?, esta campaña que hicimos para las elecciones europeas. Por primera vez decidimos y además teníamos la posibilidad, las fuerzas acumuladas como para poder hacer esta tarea, ¿no?, en estas elecciones que se escuchara una voz anticapitalista, socialista y antiimperialista en las elecciones europeas. Y esto lo hemos hecho en unas elecciones en las que, como sabemos, ha avanzado la derecha a nivel europeo. Nada menos que un 25% de los eurodiputados, ¿no?, tienen en la Eurocámara. Con todos los grandes bloques defendiendo todos a una la política de rearme imperialista, sin cuestionar ni una coma, todo lo contrario, de todas las políticas profundamente racistas, por supuesto sin tocar ni cuestionar el orden neoliberal, también apoyando y continuando el comercio y todos los pactos que el Estado genocida de Israel, ¿no?, mientras se ve en directo cómo está cometiendo un genocidio brutal. En ese contexto nosotros peleamos y conseguimos aparecer con una voz antiimperialista, socialista, internacionalista, haciendo una campaña muy clara
que hablábamos de la necesidad de acabar con el expolio imperialista, por la abolición de las deudas externas, por una Europa, nada menos que por una Europa socialista de los trabajadores y las trabajadoras. Con este programa, nada menos, y con este discurso, nosotras intervinimos en estas elecciones con nuestras propias fuerzas, y lo sabéis bien, ¿no? Con las fuerzas que tenemos, fue una campaña militante. Y además también hicimos esto, y creo que es importante para hacernos el balance, ¿no? Hicimos esto mientras Podemos hacía una campaña que hablábamos mucho, ¿no? La campaña que peleaba por una amnesia colectiva, ¿no? Intentaba que hiciéramos un ejercicio colectivo de amnesia y que nos olvidáramos del papel que ha jugado Podemos, mientras ha estado directamente en el gobierno, incluso antes, ¿no? Una campaña que por momentos parecía de extrema izquierda, que se desmontaba en cuanto veías tanto lo que hicieron en el gobierno como cuál era su perspectiva para Europa, ¿no? Que era de nuevo gestionar Europa de manera más amable, como si esa cueva imperialista, racista, se pudiera gestionar de forma amable, ¿no? Bueno, en ese contexto, nosotras con nuestras fuerzas pudimos poner en pie una campaña. Incluso conseguimos aparecer en algunos lugares en los que no estamos, en algunas ciudades en las que no estamos, y conseguimos, yo creo, que apareciera una fuerza aún modesta, evidentemente, que se niega a ceder al mal menor, que es uno de los males de nuestro contexto político, internacionalmente, como hemos visto también en las charlas y hablando, intercambiando con compañeros de otros, ¿no? Con compañeros internacionales. Y por eso, los más de 5.500 votos que conseguimos, la colaboración de compañeros y compañeras, también compañeras y amigas de camino, ¿no? Compañeras del camino que no son parte de la CRT, que colaboraron en esta campaña, el conseguir aparecer en medios alternativos, el apoyo que recibimos, bueno, todo eso es una conquista del grupo, es un patrimonio que tenemos, del que podemos sentirnos orgullosas y que además es un punto de apoyo para seguir avanzando, ¿no? Y para pensarnos y para pensar el grupo y todos los retos que tenemos que pensar también que partimos de esas pequeñas, modestas aún, pero de esas conquistas y de esos avances. Y además, mientras tanto, como sabéis muy bien, pusimos todas las fuerzas en impulsar y en participar en las acampadas y en todo el movimiento en solidaridad con Palestina, del que hablarán luego un poquito más. Formamos parte de importantes movilizaciones que de alguna manera durante el curso comenzaron a cambiar un poco el signo de la flecha, a romper con esquemas de pasividad, ¿no? También en educación, en sanidad, etcétera, ¿no? Bueno, todo esto son puntos de apoyo de los que partir para seguir avanzando en una tarea que es la de construir una alternativa anticapitalista y socialista desde abajo, ¿no? Que es de lo que queremos hablar hoy y que es cada vez más y más urgente en este escenario hiperconvulso en el que estamos. Y yo me atrevería a hacer una definición, y es que no solo es cada vez más urgente, sino que hay en cierto modo una oportunidad también, porque en este momento de crisis, de policrisis, de crisis múltiple, de un capitalismo imperialista en decadencia, de un neoliberalismo que ya es más cuestionado, que ya es más decadente incluso a ojos de capas más amplias. Bueno, esto también, igual que da fenómenos monstruosos de la derecha, también es una oportunidad para poder aparecer y emerger con un cuestionamiento frontal a ese régimen que se enfrente también, evidentemente, a la derecha y desnude su hipocresía, ¿no? Por el contexto en el que nos encontramos, desde las elecciones y el cierre, digamos, de curso político, que se suele decir hasta ahora, no han parado de pasar cosas y de avanzar el rearme, el imperialismo, el ambiente hiperbelicista. Bueno, ayer en la charla internacional se mencionaron varios de estos aspectos clave, ¿no? Evidentemente el genocidio en Palestina lamentablemente continúa avanzando y además pareciera que hay un esfuerzo por extender esa guerra a Oriente Medio y el apoyo de las potencias imperialistas continúa a pesar de discursos hipócritas. Continúa la guerra de Ucrania y además con momentos de ataques más violentos, con repuntes. Hay incertidumbre por las elecciones en Estados Unidos, que ya se comentó ayer, hay inestabilidad en distintos regímenes de Europa, ¿no? Con esta crisis de los gobiernos y de los partidos del extremo centro después de las elecciones europeas, que los grandes partidos, incluso gobiernos, quedaron en tercera posición con una emergencia importante de la extrema derecha y que han llevado a, por ejemplo, convocatoria de nuevas elecciones en Francia, etcétera.
Pero también ha habido procesos, evidentemente, no todo es terrible, digamos. Ha habido procesos de lucha, como también se ha comentado, sobre todo en África y en parte de Asia, en lo que tal vez podemos empezar a considerar un tercer ciclo de revueltas, y que también muestran que este clima, como decía, tan convulso, también puede generar unos cuestionamientos que se expresen, ¿no? Y que den lugar a oportunidades para avanzar contra este capitalismo y este imperialismo. Yo quería comentar, para aterrizar aquí, ¿no?, qué papel está jugando el gobierno progresista en este escenario. En concreto, en 3 elementos que voy a tomar, mis compañeros tomarán otros. Yo quería hablar del rearme, del expolio y de las políticas migratorias racistas, que en realidad están profundamente relacionados. El rearme imperialista sabemos que viene avanzando, ya viene cocinándose desde hace muchos meses, que tuvo ese punto de inflexión a partir de la invasión reaccionaria de Putin, ¿no? Y luego con la defensa de la OTAN de sus intereses imperialistas. Y ya a estas alturas son miles de millones de euros los que los países de la OTAN y la Unión Europea llevan invertidos en alimentar ese monstruo, esa guerra, y a las grandes empresas armamentísticas, ya de paso. Durante las celebraciones del 75 aniversario de la OTAN, antes del verano, reforzaron el compromiso con la promesa de 40.000 millones más por parte de la OTAN. Y en la Unión Europea, también a principio de verano, crearon unos fondos para asegurar 50.000 millones más. A mí esas cantidades se me escapan un poco, es difícil imaginarlas, ¿no? Pero el Estado español hace doblete en las dos instituciones imperialistas, entonces se ha doblemente comprometido a seguir financiando esta guerra en Ucrania. Y no sé si visteis esta semana a la ministra de la Guerra, ya que la podemos llamar, que está todo el día agitando las banderas de la guerra, Margarita Robles, que estaba allí diciendo que aquí en el Estado español se iban a formar a 4.000 soldados ucranianos más, y que se comprometían a más material, a más financiación. Bueno, esa es la senda del gobierno progresista 2.0, ¿no? Pero además ha habido también, como sabemos, un rearme patrio, ¿no? La subida histórica de los presupuestos militares que ya se dio en el gobierno más progresista de la galaxia, ¿no?, con Podemos, que luego se ha llevado las manos a la cabeza, y en su momento sabemos que firmaron estas subidas sin precedentes de los presupuestos militares, y que se ha prorrogado al siguiente gobierno, ¿no?, que continúa. Y todo esto justificado con todo tipo de discursos alarmistas, de tambores de guerra, de la necesidad de defendernos, de la defensa de la democracia, ¿no?, este jardín del que habla Borrell, que tanto mencionamos. Y es cierto, y esto también se comentó ayer, que estamos en un mundo donde va a haber más guerras, donde hay más conflictos entre potencias, y se están preparando para eso, para ubicarse en este tablero, en el terreno militar, para esta disputa entre potencias. Y además, al hacerlo, están acelerando precisamente esa perspectiva de la guerra, ¿no?, que ellos dicen que hay que armarse para la paz, y es evidente que se están armando para la guerra, ¿no? Pero a la vez es importante, yo creo, señalar que este rearme también tiene un objetivo, o desde luego un resultado, de aumentar los beneficios de las grandes multinacionales armamentísticas, ¿no? Los datos de los negocios que están haciendo, históricos, o sea, están batiendo récords históricos, las armamentísticas son brutales, ¿no? Y además también con el negocio, con la compra y venta de armas al Estado genocida de Israel. Y esto sigue ocurriendo. Este mismo verano, el Estado español ha hecho pactos de compra y venta, ¿no?, relacionados con el Estado genocida de Israel, a pesar de sus discursos hipócritas y de aparecer en Europa como el gobierno progresista que está con Palestina. Está con Palestina mientras le compra y le vende armas al Estado genocida de Israel, ¿no? Además, hablando de beneficios económicos, en el negocio con el Estado genocida de Israel va más allá de lo armamentístico. Hay otras multinacionales que se enriquecen colaborando con el Estado genocida de Israel desde otros ámbitos, ¿no?, incluso hasta transporte para conectar territorios ocupados, ¿no?, para que los colonos y las tropas puedan moverse y demás. Ahí hay una empresa vasca de tren y que se está forrando con eso, ¿no?, y otras que podríamos nombrar, el Banco Santander, SACIR, FCC. Como saben muy bien también las compañeras que en las universidades han denunciado la complicidad de las propias universidades con todas estas empresas, ¿no?, que están haciendo negocio con el genocidio. Y hablando de negocio, porque va mucho de eso, ¿no?, ya lo sabemos, hay otras multinacionales marca España
que están apoyadas por el gobierno y muchas veces también por el monarca, ¿no? Que es uno de sus papeles de ir allí de embajador de la marca España, que se enriquecen con el segundo punto al que quería mencionar, ¿no? Al que quería referirme, que es este expolio, este robo que se realiza fundamentalmente en África y en Latinoamérica, también en algunas zonas de Asia. Y hay grandes multinacionales. Bueno, Repsol, por ejemplo, es el culpable del mayor desastre ecológico de la historia en el mar de Perú por derramar barriles de crudo, porque ese expolio y ese robo y ese empobrecimiento de la población, de la clase trabajadora, el expulsar a pobladores de sus tierras, etcétera, va unido además a un descuido absoluto del medio ambiente, ¿no? Mientras genere beneficios, no importa contaminar masivamente grandes zonas. También podemos hablar de la explotación semiesclavista y los accidentes laborales mortales de muchas de las multinacionales imperialistas españolas, ¿no? Inditex se nos puede venir a la cabeza. Y es importante saber también que el propio gobierno fomenta este tipo de acuerdos y este expolio, tanto desde el gobierno del Estado español como desde la Unión Europea. Bajo presidencia de Pedro Sánchez de la Unión Europea, se han impulsado todo tipo de pactos, están en la web, para avanzar con el expolio de bienes naturales de distintos países. Yo saqué, por ejemplo, el ejemplo de Chile, que se ha avanzado en un acuerdo para seguir que las multinacionales europeas puedan llevarse el litio y el cobre, ¿no? que son tan necesarios para los productos tecnológicos y demás, y de manera totalmente contaminante, con unos niveles de explotación también laboral brutales, etcétera, ¿no? Y también podemos hablar, y creo que es pertinente hacerlo teniendo en cuenta en los viajes que se ha hecho Pedro Sánchez, que se han renovado también hace poco los acuerdos de pesca que dejan en la absoluta pobreza, que esquilman, por ejemplo, toda la costa de Senegal, ¿no? Mientras va allí a decir que lo que hay que hacer es expulsar a los migrantes, ¿no? Ilegales que vienen de Senegal, pero vamos a seguir expoliándoles y además si se atreven a pescar les amenazan con todo tipo de sanciones, etcétera, ¿no? Bueno, estas intervenciones imperialistas que contaminan, que alimentan guerras, que empobrecen a la población, son el motor fundamental o uno de los motores fundamentales de la migración forzada. Y este verano también, ¿no? Y estos días y cada día de esta semana ha sido un tema central de la discusión, un tema central de la política del Estado español, que es lo que han llamado la crisis migratoria, ¿no? Que habréis visto todas. Hablan en términos de desborde, de cómo gestionar ese desborde que se produce en las Canarias, en Melilla, etcétera. Se están reproduciendo discursos racistas, brutales, absolutamente reaccionarios, pero evidentemente no se habla de estas causas, ¿no? No se habla del expolio, etcétera, ¿no? De las incursiones imperialistas, no se habla desde el gobierno, me refiero, ni desde los medios que reproducen el discurso y demás, ¿no? Porque al gobierno no le interesa mirar ahí, porque si miras ahí, entonces te toca tocar los intereses de los grandes empresarios y las grandes multinacionales imperialistas, y eso queda totalmente fuera de los planes del gobierno progresista, ni del reformismo, ni de ninguno de los agentes políticos que tienen el objetivo de jugar con las reglas del Estado capitalista. Porque el Estado capitalista, el Estado español, es un Estado profundamente imperialista construido sobre el expolio y no puede ser de otra manera dentro de los marcos establecidos, ¿no? Ni el Estado español ni la Unión Europea. Ante esto contra la idea de que se puede reformar es inherente al capitalismo imperialista del Estado español, de la Unión Europea, ese saqueo, ese racismo, ese expolio, el mantenimiento de la deuda, todo esto lo necesitan, ¿no? Para continuar reproduciendo el capitalismo. Durante la campaña hablamos mucho de todos los avances en política migratoria racista que se hicieron desde la Unión Europea, que está haciendo un nivel de avance en políticas racistas brutales, sin precedentes. Cada vez más están haciendo campos de concentración para migrantes en Europa, ¿no? Hablamos de que le votan propuestas al falangista de Vox, a Busadé, ¿no? Esto lo mencionábamos mucho. La ley de la vergüenza de la Unión Europea, que fue el pacto migratorio, que es
más militarización de las fronteras, más expulsión, más externalización de las fronteras para que sean otros países los que controlen, repriman y torturen a los migrantes, literalmente. Todas estas políticas avanzan, ¿no?, en el sentido de externalización, de militarización, etc. Y esto tiene un efecto muy claro que además se está viendo este mismo verano, que es mayor represión y mayor control militar de las rutas migratorias mayoritarias, por ejemplo, de la frontera sur de Europa, que es frontera sur del Estado español, lo que conllevan no es que disminuya la migración, porque cuando estás huyendo de la guerra, de la miseria, de la opresión, de la explotación más absoluta, de que te mueres de hambre, no te frena eso. Lo que están haciendo es que están yendo a las rutas más peligrosas. Por ejemplo, la ruta canaria es la ruta migratoria más peligrosa del mundo. Y se ha multiplicado la migración por esa ruta por el refuerzo de la represión en la frontera sur. Hasta junio, que es la última cifra que he encontrado, 32 personas morían al día en esa ruta. Y esto habrá avanzado más durante el verano con los datos terribles, ¿no?, de este verano. Bueno, esto es lo que hace la política migratoria de la Unión Europea, lo disfracen del discurso que lo disfracen, ¿no? Y esta semana, decía, ha sido la gira de Pedro Sánchez, que ha pasado por Mauritania, Gambia y Senegal, y lo que ellos decían es que el objetivo era ratificar el compromiso con cada uno de esos países y aumentar la colaboración para intentar frenar los flujos migratorios. Y aquí quiero decir tres cosas muy rápidas. Uno, su premisa es ese frenar los flujos migratorios, control, evitar la migración. Evidentemente, de las causas de esa migración ni se habla, y de derechos y libertad de movimiento y de tratar de poner medios para que mueran menos personas en el mar o cruzando la frontera ni se habla, ¿no? Y esto hay sectores que dicen que es comprarle el discurso a la derecha desde el principio, comprarle el marco a la derecha, hablar de control en vez de derechos, etcétera. Pero ya no siquiera eso es el discurso de la derecha, eso es el discurso de la Unión Europea y es el discurso del extremo centro y es el discurso de todos los partidos que pretenden gobernar y gestionar este capitalismo imperialista. El segundo, mientras continúan, y en esta gira estaba también incluido, avanzando con hacer negocio, con el expolio. Es decir, avanzar en meter a multinacionales españolas para que sigan allí expoliando, y esta idea que se ha discutido tanto y que se ha hablado tanto de la migración circular, que no sé si habéis visto todo un sector progresista haciendo vídeos y explicando la migración circular como algo positivo, estupendo, casi solidario con las migrantes, darles una oportunidad con muy buenas condiciones, legal, para evitar que las mafias se aprovechen, ¿no? Ese discurso que no puede ser más hipócrita. Esos acuerdos, que vienen haciéndose de largo, por cierto, es, ¿no?, traer a personas migrantes para hiper, ultra, mega explotarlas y luego volver a expulsarlas, que se vuelvan, ¿no? O sea, vienes aquí a que te hiperexplotemos y ya no te queremos para nada más. Y es que podemos, por ejemplo, hablar ¿no?, con todas las temporeras de Huelva, a lo mejor, que han sufrido todo tipo de hasta agresiones machistas, que están hacinadas en cualquier tipo de espacio ahí para dormir. Estas son las condiciones también de la migración circular, incluso, digo, muchas veces cuando vienen con contrato y de manera legal. Es terrible la migración circular, esta estupenda de la que hablan. Y el PP, que siempre ha defendido esto porque es parte de la política migratoria, como digo, europea, ahora vira su discurso más a la derecha y dice que eso es aumentar el efecto llamada, ¿no? ¿Y qué hace Pedro Sánchez? Pues virar más a la derecha, y entonces el miércoles en Senegal precisamente dice que hay que reforzar la expulsión de migrantes, que por cierto lleva haciéndose toda la legislatura, y la legislatura con Podemos también se ha seguido expulsando a miles de migrantes, ¿eh? Digo, que esto lo dice por reforzar, pero esto ya es una realidad. Y esto lo hace después de que el canciller alemán Olaf Scholz anunciara que iba a acelerar también las deportaciones de inmigrantes irregulares, ¿no?, porque es la dinámica también europea. Y, como digo, lo intenta justificar hablando de combatir a las mafias, este discurso, pero la idea es devolver a las personas que venían huyendo de la miseria, de la guerra, de la persecución. Con este panorama podemos imaginarnos qué va a ser de la iniciativa de la ILP de regulación que queda pendiente para debatir y aprobar durante este curso político, pues podemos hacernos bastante una idea de dónde la quieren llevar, ¿no? Y el tercer punto de esta gira es la externalización de las fronteras famosa, ¿no? Es pagar, financiar
los aparatos represivos de estos países para que repriman brutalmente a la migración y así no tener que encargarse, ¿no? Externalizas, privatizas, diríamos, esa función, ¿no? Que además lleva a todo tipo de concesiones también políticas. Yo pensaba, por ejemplo, en Marruecos y cómo, con tal de poder continuar con la introducción de empresas imperialistas allí para expoliar y de que hagan de gendarme de frontera, como ha ocurrido en muchos casos muy conocidos, pues si hace falta traicionar al Sáhara, se traiciona al Sáhara, ¿no? Que es lo que ha hecho también, que es otra de las cosas vergonzosas que ha hecho el gobierno progresista. Luego, como sabemos, una vez que llegan al Estado español, la represión a las personas migrantes continúa. No voy a entrar en detalles, podríamos hablar de los CIEs, podríamos hablar de que han construido un nuevo CIE que fue aprobado durante el primer gobierno progresista, su construcción, el más grande de todos, ya previendo una dinámica, ¿no? Más migración, pues más cárcel para migrantes, ¿no? Cuyo único delito es no tener papeles. Y sabemos las condiciones en este tipo de centros y también en los centros de menores no acompañados, ¿no? Que ha sido otro de los grandes temas de discusión de este verano. Bueno, esto ocurre en el marco de la ley de extranjería, que yo quería recordar que el que comenzó con la ley de extranjería fue el Partido Socialista, también, porque hay que tener memoria de estas cosas, que fue Felipe González. También, ya de paso, quería recordar que quien puso las concertinas fue Zapatero, también del Partido Socialista, ¿no? Los progresistas están a la cabeza de la represión racista en el Estado español desde hace mucho tiempo, ¿no? Y como decía, otro de los debates ha sido el del reparto de menores no acompañados durante este verano, bajo la premisa de que es un peligro, un problema, además grande, que sobrepasa a las comunidades y que faltan medios. Y aquí rápidamente yo quería primero plantear el elemento de que es una criminalización absoluta de menores no acompañados que migran, que se juegan la vida para escapar de la miseria y de situaciones terribles. Esto lo primero. Lo segundo, que hay una sobredimensión interesada porque se acogió a 62.000 menores que venían de Ucrania y no hubo esta reacción, que evidentemente está bien acoger a 62.000 menores que huyen de la guerra, pero hay una sobredimensión interesada ahora que estamos hablando de una 10ª parte de esa cifra, más o menos. Pero además hay dinero y hay medios de sobra. Por ejemplo, lo que se gastan en reprimir y en militarizar las fronteras, financiando a empresas de control fronterizo, que es otro gran negocio que está aumentando un montón. Ahí, por ejemplo, hay dinero también con todos los puestos de policía y de guardia civil que están generando, que por cierto el gobierno progresista primero, con Podemos, también generó más puestos de los que se habían generado nunca, de fuerzas represivas, para pagar todos esos puestos sí que hay, para que luego guardias civiles puedan arrollar con lanchas a migrantes que intentan llegar a Melilla, como ocurrió la semana pasada, y que además no les pase absolutamente nada porque hay que detener a esos peligrosos migrantes, ¿no? Claro, les interesa profundizar en este modelo de ilegalidad, de expulsión, de criminalización de la migración, porque es un negocio perfecto para el capitalismo, ¿no? Y por dos elementos principalmente. Y esto es importante porque la cuestión migratoria es una cuestión humana también, y es una cuestión de solidaridad, y es una cuestión de, pues esto, de humanidad, si quieres, pero hay que entender que lo que hace el capitalismo es emplear esta cuestión de una manera muy clara. Primero, mantiene trabajadores de tercera, con toda la clase trabajadora migrante, en régimen de semiesclavitud en muchas ocasiones, como decía con los temporeros, a los que puede hiperexplotar, ¿no? Con salarios de miseria, bajo un chantaje brutal, ¿no? Con la inseguridad en la que están sumidos por la ley de extranjería. Y en segundo lugar, divide las fuerzas de la clase trabajadora, ¿no? Nos divide, nos enfrenta. Al capitalismo le encanta dividir las fuerzas de la clase trabajadora por género, por tipo de trabajo, por tipo de contrato, por origen, por aspecto, si hace falta. Por eso también es tan importante y es estratégico, es una tarea estratégica, y ahora cada vez más, denunciar el racismo como un mecanismo de dominación del capitalismo. Frente a todos los discursos racistas y también de los rojipardos, que con su posición están beneficiando al capital, yo digo que a estos rojipardos, que también en Alemania conocéis bien, hay que mandarles a leer a Marx,
Porque, y aquí la cita que yo quería leer de Marx, que habla, ¿no?, en ese momento del racismo contra los irlandeses pobres, y dice, muy clarito: la burguesía inglesa, además de explotar la miseria irlandesa para empeorar la situación de la clase obrera de Inglaterra mediante la inmigración forzosa de irlandeses pobres, ¿no?, ese mecanismo que les sirve al capital, divide al proletariado en dos campos enemigos. La burguesía fomenta y conserva artificialmente este antagonismo entre los proletarios dentro de Inglaterra misma. Sabe que en esta escisión del proletariado reside el auténtico secreto del mantenimiento de su poderío. Porque es que como nos unamos, añado yo, saben que lo tienen claro, ¿no? Bueno, esta cuestión que ha sido clave, ha estado ligada a la cuestión de clase en toda la historia del capitalismo, hoy, como digo, es 1000 veces más central, porque la clase trabajadora, que es más amplia, más grande que nunca, como decían en la charla anterior, es más diversa, más racializada y más migrante que nunca, y ahora está en el centro del debate de la realidad política y social. Por eso es de primer orden que intervengamos en esta discusión, que nos armamos teóricamente, que impulsemos todo tipo de iniciativas, que estén en el centro de nuestras reflexiones políticas. También es una cuestión estratégica que intervengamos en todas las movilizaciones antiimperialistas, antirracistas, que intervengamos en el propio movimiento también antirracista, con esta idea, con esta perspectiva revolucionaria, con esta perspectiva anticapitalista y antiimperialista, como por cierto hacen con mucha audacia los compañeros y compañeras de Revolución Permanente en Francia, que creo que puede servirnos mucho también pensar, aunque las condiciones sean distintas. Y quiero incidir en esto: la división de la clase trabajadora es una herramienta clave del capital. Y por eso, y lo decían los compañeros muy claro en la charla anterior, por eso nosotros peleamos contra todas las burocracias sindicales y también de los movimientos que fomentan esta división que nos desarma. Y por eso nosotros planteamos un programa y una perspectiva que tome las demandas de los distintos sectores oprimidos y que construya esa unidad bajo la hegemonía de la clase trabajadora, porque de verdad nos proponemos vencer, no resistir, ni con alguna conquista parcial que luego nos arrebatan, y porque sabemos, con esta cuestión en concreto, que no cabe un capitalismo antirracista, ni caben reformas antiimperialistas, porque, como digo, es esencial a este capitalismo imperialista. Creo que que este debate y esta cuestión va a ser central, como digo, durante este curso y cada vez más, y creo que ya lo estamos viendo. Entonces yo quiero plantear que lo tengamos muy en el centro para pensar este nuevo curso político, que combatir todo esto es combatir uno de los corazones del capitalismo, que permite también que se le vean todas las costuras al gobierno progresista y también a los progresistas que están fuera del gobierno y que ahora van de casi súper radicales, porque ahí es donde hacen aguas, porque ese es un límite que no pueden cruzar, ¿no? El otro día salía un ideólogo, un opinólogo reformista, y cuando le hablaban de que apoyaba a Sumar y que apoyaba a Podemos, y cuando le hablaron de la cuestión migratoria, un facha le habló de la cuestión migratoria, se quedó callado. Porque ¿qué han hecho ellos con la cuestión migratoria? ¿Abrir un CIE nuevo? ¿Tapar la masacre de Melilla? En fin, bueno, es un ariete que nos sirve también para desnudar cuál es al final el papel del progresismo, ¿no? Por eso yo quería proponer que sea un eje que tomemos con muchísima fuerza durante este curso, que despleguemos una gran campaña antirracista y antiimperialista desde esta perspectiva. Y además creo, y con esto quiero acabar, que es algo que está muy ligado evidentemente a la extrema derecha y a una de las herramientas fundamentales para combatir a la extrema derecha. Va a ser una de las grandes batallas de este curso político, una extrema derecha que está haciendo bandera del racismo. Ya vimos las revueltas racistas del Reino Unido con las que se frotaban las manos aquí, la extrema derecha. Claro, frente a esta extrema derecha hace falta una fuerza política que explique cómo el progresismo y el reformismo en realidad han alimentado a esta extrema derecha, tomando su agenda, como digo, migratoria, imperialista, decepcionando a las mayorías trabajadoras, imponiendo medidas represivas que nos impiden enfrentarnos a esa extrema derecha. Hace falta una izquierda que combata todos los intentos de convertir el miedo al crecimiento de la extrema derecha en un refuerzo del mal menor, una defensa abstracta de la democracia, que al final nos lleva de nuevo a un callejón sin salida. Una izquierda que discuta sin piedad,
sin piedad el discurso de la derecha, todos sus bulos, sus propuestas absolutamente reaccionarias, y que sea capaz de enfrentar a todo eso medidas y un programa que de verdad atienda a las necesidades de la clase trabajadora y que plantee que la manera de enfrentarse a que no llegues a final de mes, a que no encuentras trabajo, a que se están cargando el planeta, a que no puedes pagar una casa que te desahucian, es precisamente uniéndonos todas las oprimidas y las explotadas, es uniéndonos a la clase trabajadora migrante y racializada y hablar hasta el final. La única manera de enfrentar a la extrema derecha hasta el final es enfrentándose a este sistema de mierda, a este sistema capitalista y a este neoliberalismo que la alimenta. Esa izquierda hace falta y esa izquierda la tenemos que construir, compañeros y compañeras. Ese es un reto que tenemos, construir esta fuerza de la clase trabajadora, de las migrantes, de la juventud, que confíe en nuestra fuerza, que tome la política en sus manos, que diga basta ya de que digan que hacen política por nosotros y luego nos impidan movilizarnos, nos repriman, que hay también un auge de la represión del que hablarán después. Hace falta construir esa izquierda que salga de todo conformismo y que se proponga enfrentarse a este capitalismo que nos quiere llevar a cada vez más crisis, más guerras, que igual que nació chorreando sangre y lodo, vuelve de una manera muy clara a chorrear sangre y lodo, y que esa división que pretenden hacer nosotros la convertamos en unidad y en fuerza para denunciar la podredumbre de este sistema y de verdad podamos enfrentarnos a él. Y a mí me queda claro en esta escuela de verano, con todas las intervenciones que ha habido, con las charlas, hablando, intercambiando con compañeros y compañeras, viendo esa hora, que aunque nuestras fuerzas sean humildes, tenemos la moral, tenemos los puntos de apoyo para hacer nada menos que esta inmensa tarea que creo que, como es evidente, cada día que pasa es más y más urgente. Bueno, ¿se oye? Ahora, bueno, me descuadraría un poco simplemente ponerme a hablar del contrapunto entre derecha y reformismo como si fuera fría teoría, balances, estrategias, pues en un momento en el que acabas de saber que se te ha muerto un amigo con el que te hubiera gustado pasar más tiempo y un tiempo además haciendo cosas que te vienen muy bien a la mente, de esas que el capital dice que es improductivo, ¿no? Pero es que precisamente no es fría teoría, ni balance, ni estrategias, es que las vidas que vivimos y desde las que militamos, como decía Lucía, están profundamente atravesadas por lo que hacemos con ellas para pelear y también para liberar el tiempo que queremos pasar para cuidarnos entre sí. Y creo que sumarse a militar por una sociedad así es también una manera de cuidarnos colectivamente. Entonces, sí que creo que tenga sentido ahora ponerme a hablar precisamente, como después de que ha hablado Lucía, de una derecha que quiere el peor de los mundos posibles, de cómo le sirve un reformismo que actúa de manera de tapar un asalto a los cielos que no merecemos y que se merecen también todas las que han venido por detrás y que se merecen las que vienen por detrás. Lo quiero decir también de cara a la juventud, porque bueno, hoy hemos estado viendo historias de franquismo, de la transición, que bueno, seguramente atraviesan muchísimas de nuestras familias, de gente que no le quedó otra de que saltar a los grandes hechos de la lucha de clases, aunque una derrota le hubiera enseñado que no había que hacerlo. Y que a la gente más joven aquí también que se prepare, porque nos va a tocar saltar a grandes hechos así y enfrentar desviaciones reformistas. Y hablo de esto porque veo a gente en la sala que cuando Podemos hablaba de asaltar los cielos estaba empezando primaria. ¿Vale? Otros no. Pero es que, por hacer un pequeño balance también, más corto igual, hubo un momento en el que decían que había que gestionar las instituciones capitalistas, que esto es a lo que puedes llegar como aspirar a soñar. Que era como que había que organizarse para cambiar las cosas, entrar a estos gobiernos. Unidas Podemos, con el PC, con Podemos, directamente entraron a gobernar con el PSOE y se dijo el más progresista de la historia. Pero esto no es el principio de la historia. Podemos emerge como un fenómeno político a la izquierda del PSOE. Sale de un momento que es la crisis, esto breve, capitalista de 2008, la emergencia del 15M,
hablando de asaltar los cielos, de que el camino para el ciclo de luchas de 2011-2014, donde algunos compas que veo aquí también es cuando entramos a militar, ese ciclo que la burocracia sindical venía agotando, bueno, el único camino que le quedaba era conseguir más votos, más escaños y más ministerios para gobernar con el PSOE. Ahí era donde se tenían que encerrar las luchas en la calle de las huelgas mineras, de dos huelgas generales que parece que ha desaparecido del vocabulario político, el concepto de huelga general, y que podíamos llegar a gobernar con el PSOE y arrancar más reformas más de izquierda. Spoiler, sale mal. Lo que hicieron fue fortalecer al PSOE, que venía en horas bajas. Los servicios pagados tampoco se los ha devuelto muy bien, eso imitaron al PC, del que también tuvieron que aprender que se sacrificó por un régimen que tampoco le tuvo tanta estima, pero marcharon dejando un régimen del 78 mucho más estabilizado que el que encontraron en 2019, con la cuestión catalana fuera de la mesa, la monarquía fortalecida, una paz social garantizada por la burocracia sindical y sus socios en los movimientos sociales que trataban de que no desbordaran nada. Finalmente, con el PSOE queda sumar para revalidar un gobierno que se define como el freno a la derecha. Vamos a ver en estos dos gobiernos qué quieren decir con frenar a la derecha. 4 millones de casas vacías, 71 desahucios al día, edad media de emancipación de la juventud cerca de los 30 años, los alquileres no han dejado de subir, pero oye, no nos preocupemos que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que tiene 7 pisos, seguro que es una casera muy maja y además se preocupa de dónde vamos a vivir si tenemos que servir a los turistas, como denunciaba Alex. Los beneficios empresariales, estos tampoco pueden quejarse, han crecido desde 2019 7 veces más que los salarios. Igual sí que era progreso para ellos. Y los sueldos de menos de 1.000 euros en menores de 30 años pasaron del 30 al 45%. Todo esto llega no solo de la mano del PSOE, viejo conocido de la traición a la clase obrera, llega con una reforma de Yolanda Díaz como ministra de Trabajo, avalada por un arco político desde comisiones a UGT hasta Ana Botín, CEO del Banco Santander, o la FAES de Aznar. Que yo no sé quién consigue reunir a tanta gente, pero es la magia del reformismo también. Esta reforma ha servido de base para regar de dinero público con ERTEs a las empresas y que justo después aumenten los despidos colectivos cuando el Estado les corta el grifo. Aunque tengan un beneficio neto de más de 60.000 millones de euros en 2023, se pueden pagar despidos de miles de personas. Y hablando de dinero público y de tener a la patronal contenta, el Gobierno acaba de acordar un recorte de 15.000 millones de euros con la Unión Europea. Por lo que sea, no parece que vayan a salir del presupuesto de la Casa Real o de la guerra imperialista, sino que puede que salgan de educación, pensiones, sanidad o servicios sociales si no les paramos los pies. Solo este agosto, que es un clásico de los ataques antiobreros, agosto, tenemos un acuerdo social muy progresista de Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, firmado con la pequeña gran patronal y UGT para que los jubilados puedan seguir trabajando a tiempo parcial hasta los 70. Y un error, un despiste tonto que lo tiene cualquiera, del Ministerio de Igualdad en la Ley de Paridad que permite despedir desde hace unos días a quien pida adaptación de jornada para cuidar en una empresa. Algo que es una medida muy feminista que seguro que no afectará a ninguna mujer trabajadora. Para ser la manera de frenar a la derecha van regulín. De hecho, han aplicado buena parte de lo que le hubiera gustado hacer a la derecha. Tal vez con la calle un poco más tranquila, por la complicidad de las burocracias sindicales y políticas que no han hecho una huelga general desde 2012. Y es que le tienen mucho que agradecer a esta panda de comegambas que firmaron en 2023 subidas de salarios muy por debajo de la inflación que se las come, o que hablaban de reducir la jornada laboral y en un giro de guión acaban de subir junto a la COE el máximo de horas extras de 80 a 150. No solo han sido imprescindibles estas burocracias sindicales como dique de contención para que pasen años de ajustes a las condiciones de vida y trabajo, es que también callaron ante la aprobación de la ley Mordaza, callaron ante la represión al independentismo catalán, callaron ante el genocidio en Palestina. Bueno, no, espera, que con el genocidio en Palestina, Pepe Álvarez, secretario de UGT, se reunió con la embajadora de Israel. A pesar de haber peleado junto al gobierno para mantenerlo todo atado y bien atado, como diría Juan Carlos, el rey, no ha dejado de haber luchas, porque no se impone como un único relato. Cuando no han bastado la cooptación y el desvío de luchas para contener todo cuestionamiento a este régimen, hemos visto como ya el capital sacaba sus libertades de verdad, a artillería, caballería, es decir, ha sacado la represión, pero con sello progresista que debe ser como que es otro tipo de porrazos y otro tipo de condenas de cárcel.
Y es que eran gobiernos que decían que iban a aprobar los presupuestos más sociales de la historia, pero tenían la porra preparada por si no nos lo creíamos. Gobiernos a los que les preocupa tanto frenar a la derecha que se han puesto a reprimir a quienes luchaban contra la derecha. De reprimir para que pasen los recortes y ataques que vendrán, cuertan con echar mano del aparato represivo, policial, carcelario y judicial para reprimir con las mismas costumbres de toda la vida de este régimen del 78, heredero del franquismo, con olor a toga y a naftalina. Por ejemplo, han mantenido una casta judicial que emite condenas de prisión de 4 años y 9 meses de cárcel a jóvenes como los 6 de Zaragoza por una manifestación contra Vox. A sindicalistas como las 6 de la Suiza en Gijón por protestar en un conflicto contra el acoso laboral a una trabajadora, a quienes el Tribunal Supremo les ratificó una condena de 3 años y medio de prisión a cada una. A 11 jóvenes que protestaban en un mitin de Vox en Navalcarnero, peticiones de condena de hasta 5 años y medio. Una suma de 15 años de prisión y 150.000 euros de multa a 5 activistas por cortar la carretera de acceso a ArcelorMittal en Gijón, la empresa más contaminante de Asturias. Una petición de 20 años de cárcel y 56.000 euros a 7 activistas en Lecaroz, Navarra, por acampar contra un megaproyecto urbanístico. Menos mal que venía la regeneración democrática. Podíamos seguir más, estos son solo algunos de los casos de la lista de la vergüenza, de la represión más progresista de la historia, en los que el gobierno no ha hecho ningún amago de indultar a ninguno de estos presos. Bueno, espera, sí, el indulto era para los que daban porrazos el 1 de octubre, es verdad, ahora me acuerdo. Mientras tuvimos más amagos progresistas de derogación de la ley Mordaza. 9 años y 2 gobiernos progresistas después, el dinosaurio de la ley Mordaza seguía ahí. De hecho, promulgada por el PP en 2015, ha servido de base para aplicar casi 2 millones de multas, igual a alguien le ha tocado, la misma ley Mordaza que se ha usado para perseguir y reprimir a luchadores, sindicalistas, ecologistas, sindicatos de vivienda, artistas o estudiantes. Pero es que no solo se trata de no derogar la ley Mordaza, es que no olvidamos el silencio cómplice de Podemos cuando el gobierno del PSOE apoyó la ley Mordaza digital en 2019 contra la República Digital Catalana, que permitía cerrar páginas web, eliminar la conexión en internet en ciertas zonas, no sea que alguien vaya a grabar algún porrazo que no debe, sin necesidad ni de orden judicial. Os recordamos cuando en 2023, con la reforma del Código Penal, se introduce un nuevo tipo de desórdenes públicos agravados, donde te pueden llegar a caer hasta 5 años de prisión si la alteración de la paz pública, cito textualmente, se hace en grupo. Bueno, para que no lo sepa aviso, las manifestaciones se hacen en grupo normalmente. También, de repente, es normalidad democrática y regeneración democrática que la policía registre miles de coches y autobuses en una operación jaula carísima en Barcelona para que, bueno, Puigdemont finalmente se les escape. Además, entendemos que esto es igual que la durísima, terrible represión que sufrieron por parte de la Judicatura el clan Ayuso, Bárcenas, la Casa Real o el misterioso M. Rajoy, tras unos rumores de corrupción que seguro es cosa de malpensados y rojos. Esta es la cara de la regeneración democrática que usted me habla. Sí, por parte del PSOE. Sí, el PSOE vinculado del terrorismo de Estado de los GAL. El que tenía a Marlaska con su pasado mirando para otro lado cuando había torturas en sede policial. El que aprobó escuchas ilegales de conversaciones personales por medio de Pegasus. El que autorizó que policías se infiltraran en los movimientos sociales y establecieran relaciones sexoafectivas para sacar información. El que respalda una y otra vez a la monarquía por mucha corrupción y olor a franquismo que tenga. El que abrió los CIEs. El que votó contra las investigaciones a la masacre de Melilla. Ese PSOE de la regeneración democrática, la única manera de parar a la derecha, a la que se sumaron de forma entusiasta PSOE, Podemos sumar y PC, Podemos sumar y parece que no puedan romper de ninguna manera. Porque Pedro Sánchez habló de regeneración democrática y dijo que era una víctima de la UFER, de la derecha, que estaba muy enamorado y que se tomaba unos días de reflexión. Pero no se iba a ir. Bueno, tampoco se fue Yolanda Díaz, que decía que se iba a ir, pero no. Sánchez, justo después, acordó con el PP la renovación en el Poder Judicial y dar más poder a la ultraconservadora casta de jueces heredada del franquismo. Podemos criticó el acuerdo con una propuesta que no cuestionaba que 21 magistrados, que son hijos, nietos o compañeros de cena de Navidad de los franquistas, pongan a dedo a los presidentes de todos los tribunales superiores a audiencias. Para hacernos una idea de cuando decimos funcional a la derecha, Feijóo ironizaba y se reía del acuerdo preguntándole a Sánchez si se ha vuelto usted de extrema derecha de repente. Bueno, no tengo nada más que añadir a eso. Igual este proyecto
no sirve mucho para frenar la represión. Es una sospecha ligera que tengo. Combatir la represión es una clave para poder seguir luchando, para preservar nuestras propias fuerzas, para defendernos, para defender los derechos y avances conquistados también, porque son las fuerzas para luchar y para poder asegurar nuevas victorias. De ahí que sea una pelea en el centro que dábamos desde también el inicio de curso con una campaña por la amnistía total y por la liberación de todas las causas y encausados que había. Pero también es necesario levantar un movimiento desde abajo que luche contra la represión y persecución policial, no solo por derogar la ley Mordaza, por la amnistía de todos los luchadores, contra toda ley antidemocrática, contra las leyes de extranjería, contra las cárceles por migrar que son los CIES. Y en definitiva, sea parte de una lucha por destruir el régimen del 78, heredero del franquismo, y hacerlo con las herramientas de lucha de la clase trabajadora junto a los sectores oprimidos para poner en jaque a este sistema que se lo viene ganando generación tras generación de ataques antiobreros. Pero es que además, el gran servicio que el Mar Menor le presta a este régimen, además de dar rienda suelta a sus tendencias más represivas, con la calle un poco más quieta que si lo hiciera la derecha, tampoco ha frenado el ascenso a la extrema derecha. Ha sido útil para la derrota, útil para el avance de la derecha y útil para el avance de las ideas de derecha entre más sectores de población, porque genera una desmovilización en un periodo de ataques y de auge de la derecha. Y esto le abre el camino, ataca a la clase trabajadora en nombre del progresismo y comparte una agenda reaccionaria con los propios reaccionarios en el apoyo a Israel, en el rescate a los capitalistas, en el endurecimiento de las fronteras y en el rearme imperialista. Como decía esa viñeta de la transición que le decía al PC, macho, deja algo para Fraga, aquí podríamos decirle, déjale algo a Feijóo o déjale algo a Abascal, que puestos a quedarse con la copia, más gente se va a quedar con el original. Y es que puestos también a hablar de este rearme imperialista, vamos a hacernos una idea de cálculos. El presupuesto militar que firman PSOE y Unidas Podemos de 27.000 millones equivale a pagar 20 veces todas las matrículas universitarias. De toda la gente que está estudiando ahora mismo, 20 veces más. O multiplicar por 11 el presupuesto en becas. O subir 580 euros al mes el sueldo de todas las personas que cobran el salario mínimo interprofesional o menos. O 485 euros al mes las pensiones iguales o menores al SMI. Así que cuando no llegue, lo busquéis de camino a Ucrania. Es decir, imaginemos lo que podríamos hacer la clase trabajadora que movemos el mundo para detener la guerra y el saqueo imperialista, pero también para darle una salida racional a todo ese dinero que se va en tanques, misiles y drones. Todo esto queda fuera de lo que dejan soñar los reformistas. Todo lo que debatimos en escuela de veranos como esta y por lo que nos organizamos cada día queda fuera de lo que nos dejan imaginar. Y victorias como estas solo se pueden conquistar no simplemente con propaganda, también conquistando grandes volúmenes de fuerza, de organización y de movilización independiente de la clase trabajadora, las mujeres, la juventud, la diversidad sexual y las personas migrantes. Y cuando decimos independiente de la clase trabajadora, esa independencia quiere decir que hay que romper y combatir con toda ilusión en Sumar, Unidas Podemos, el PC, los que les han bailado el agua o han llamado a votarles, y a fortalecer esos proyectos, o también con el nuevo Frente Popular, Die Linke, los herederos de Syriza y todo tipo de reformistas que han trabajado bien duro para desviar procesos de lucha hacia la colaboración con los capitalistas y hacia sus derrotas. Aunque atacasen las pensiones, aunque atacasen la sanidad, la educación, los salarios, aunque financien fronteras asesinas o guerra imperialista, hay que seguir apoyando a otro capitalista menos malo, parece ser. Bueno, por eso decimos que frente a esta mierda de salida, frente a esta Europa del capital, las guerras y las fronteras, no hay maquillaje progresista que valga. La única salida es anticapitalista y socialista. Y aquí me quiero detener en que como revolucionarios en los países imperialistas es esencial que levantemos bien alto las banderas, y aprovecho para decir bien alto desde este inicio de curso con toda la fuerza, del antiimperialismo y la solidaridad internacional. Se nombraba en esta escuela que estos días en Kenia, en Uganda o en Nigeria, la juventud está saliendo a las calles a luchar contra el aumento de la desigualdad, la pobreza, la falta de futuro para la juventud. Enfrentan una dura represión para que pase el plan de ajuste del FMI o el pago de la deuda externa sobre el hambre y la vida de millones. Y si no ganan y tienen que emigrar en condiciones horribles, será la policía del régimen de Marruecos, con la que Pedro Sánchez y el gobierno del PSOE y Unidas Podemos hizo un acuerdo, la que se encarga de reprimirles fuera de suelo europeo. Países en los que estas multinacionales, muchas españolas, que forman parte de la misma patronal que nos precariza aquí,
saca la riqueza pesquera, del oro, del cobalto, de los minerales, la misma que quiere el litio en América Latina, la misma a la que protegen gobiernos que reprimen con mano dura a la clase trabajadora migrante. Esa clase trabajadora que se está levantando en lugares profundamente castigados por el imperialismo. De ahí que sea esencial levantar la más profunda solidaridad. Y quiero coger un ejemplo también, para que nos sirva para ver cómo todo este círculo se cierra. En Bangladesh, lo habréis visto, también la juventud ha salido a la calle y ha tumbado un gobierno que buscaba disciplinar a una de las clases trabajadoras más grandes del planeta, de la que sacan beneficios multimillonarios las fábricas donde se cose para Inditex, El Corte Inglés, otras grandes multinacionales españolas, por menos de €1 la hora y en condiciones que causaron la muerte de 1.100 trabajadoras con el derrumbe del edificio Rana Plaza. Este es el secreto del capitalismo español del textil. De esta forma sacan sus grandes fortunas los peces gordos del IBEX 35 que mandan sobre cada gobierno capitalista, aunque se vista de progresista. Ese es el secreto de empresarios como Amancio Ortega, a quien la ministra de Trabajo del PC, Yolanda Díaz, presentaba como ejemplar para declararse forofa de Zara y de la moda gallega. Y aquí nos declaramos forofas de las trabajadoras de Bangladesh que llevan décadas de lucha, de las dependientes de Inditex, que le ganaron una subida salarial del 15 al 25%, primero en Coruña y después en más ciudades, y estos años en Bangladesh cientos de miles de obreras textiles, algunas de ellas cosiendo para estos empresarios ejemplares, estaban levantando huelgas y ocupaciones para que el salario subiera de 94 € al mes, enfrentando a patronales que gobiernos como este y los anteriores protegen aquí y dicen que son un ejemplo. Por eso, cuando exigimos cosas como la retirada de las multinacionales españolas que saquean y exprimen a la clase trabajadora en países semicoloniales, es parte del mismo combate que sostenemos aquí la clase trabajadora. Y tenemos enfrente al mismo enemigo al que ahora le ponen un escudo con un sello progresista. Por eso nos apoyamos también en luchas del presente para pelear por la más amplia de la unidad de las filas de la clase trabajadora, por su autoorganización, por su coordinación y esta vez también sabiendo de la importancia de que sea internacional. Los capitalistas preparan la guerra a nivel internacional. Los revolucionarios nos tenemos que organizar también a nivel internacional mejor que ellos. Si hay una huelga en los puertos de Francia o de Italia para que no se carguen armas hacia Israel, no queremos que se carguen en los puertos españoles. Si una gran huelga paralizó las cárnicos contra la superexplotación y el racismo en Cataluña, no queríamos que se llevara a matar a esos cerdos a los mataderos aragoneses. Tenemos que organizarnos también internacionalmente y para ello una tarea importante es que nos jugamos a construir organizaciones internacionalistas y revolucionarias que peleen contra el horizonte de enfrentamiento entre los pueblos y de barbarie al que nos están conduciendo los capitalistas y sus gobiernos. Y queremos organizarnos para ser la peor pesadilla de la extrema derecha y los capitalistas. Pero eso pasa también, no lo olvidemos, por enfrentar que venga otro episodio de la trampa del mal menor, que venga a quemar las ilusiones de la izquierda a la clase obrera y que le abra más camino a la extrema derecha, como se ha visto en estas últimas elecciones en Europa. Ante la posibilidad de que se abran nuevos descontentos, nos jugamos a impulsar la fuerza de la clase trabajadora y la juventud, de las luchas antipatriarcales, de las luchas antirracistas y contra la destrucción del planeta. Y lo hacemos queriendo conectar esos combates del presente con una construcción de una fuerza política que aporte para cambiar el mundo de base de una vez por todas, que nos lo merecemos, y conquistar una sociedad sin explotación ni opresión. Bueno, ahora nosotros hacemos esta escuela de verano después de un curso bastante intenso, como ha comentado Lucía, en un momento internacional donde estamos viendo que se desatan las crisis, las guerras, un genocidio contra el pueblo palestino, y aquí en el Estado español precisamente se da una cosa que igual puede pasar por alto, pero es el cierre de lo que ha sido un gran ciclo político. Se cierra un ciclo político con la investidura de Salvador Illa en Cataluña como presidente de la Generalitat, y eso en realidad tiene consecuencias mucho más profundas de lo que a priori se pueden pensar. Y discutir sobre las lecciones estratégicas que nos deja este ciclo, también partiendo de todas las lecciones estratégicas que tenemos como clase, de todas las luchas dadas, es vital para nosotros para no empezar de cero.
Creemos también que cada vez ha pasado más tiempo del 15M, cada vez ha pasado más tiempo de esas grandes movilizaciones del movimiento democrático catalán y por tanto puede quedar en el olvido qué pasó con todo eso. Algunos éramos muy jóvenes, otros ni siquiera lo vivieron y por tanto es importante discutir qué pasó entonces, ya no solo ni siquiera cuando Podemos estaba en el gobierno. Porque tras la integración de Podemos en el gobierno, tras la derrota del movimiento democrático catalán, hay preguntas que pueden surgir y pensar si todo iba encaminado ya hacia ahí, si no podía acabar todo de una manera distinta. Y nosotros respondemos que no, que podía haber tenido otro final o se podría haber luchado de una forma distinta. Y por tanto hay que discutir qué falló y quiénes fueron responsables de todo eso. Cuando estalló el 15M y se daban ocupaciones de plazas, se daban grandes movilizaciones en contra de los recortes de los servicios públicos, se movilizaba la gente en contra de los desahucios que echaban de sus casas a las familias trabajadoras y luego tenían que seguir pagando la hipoteca y la deuda que tenían, cuando se daban los tarifazos universitarios, cuando todo aquello se desarrollaba, cuando se cuestionaba el régimen capitalista del 78 y se decía PSOE y PP la misma mierda es, y se señalaba a Zapatero como brutal responsable de la crisis, y no se estaba por ningún pacto con Zapatero, ni mucho menos, cuando la monarquía estaba profundamente deslegitimada y las calles se llenaban de gente, entonces en ese momento la profunda crisis de representación política que había generó tal rechazo a la política que llegó a haber una visión de que había que rehuir la política, de que había que negarse a intervenir en ella y que por tanto lo que había que hacer era luchar y resistir y permanecer en las calles, presionar a los gobiernos hasta que cayeran, pero dejar de lado la política. Aquello era lo que se llamó la ilusión de lo social. Y aquello en realidad estaba muy unido a otra cosa que es la ilusión de la revuelta y que probablemente en los próximos años veamos también. Esa ilusión de la revuelta es la que considera al final que el sistema capitalista, que tiene tales contradicciones profundas que existen, al final lo van a llevar a caer. Y si esa caída es inevitable, organizarse, preparar la victoria, tampoco tiene sentido porque ya vendrá dada. El problema es que nosotros, mientras nos neguemos a preparar la victoria, habrá otros que irán preparando la derrota por distintas vías. Y eso fue lo que pasó también en el ciclo anterior. Y quiero referirme a quiénes fueron esos responsables. Por un lado estuvieron las burocracias sindicales, que mientras se desarrollaban grandes conflictos en las fábricas, cuando salían los trabajadores a luchar en contra de los despidos masivos, en contra de las reformas laborales, en contra de toda aquella precarización que estaban sufriendo, esas burocracias sindicales se negaron hacer confluir a aquellos trabajadores en lucha con la juventud que estaba ocupando las plazas, con los que se estaban movilizando contra los desahucios, contra todas las personas que estaban saliendo en defensa de los servicios públicos y por tanto lo que hicieron fue aislar a la clase trabajadora de todos aquellos sectores, haciéndolos más débiles y aislándola también de ella misma, aislando los distintos conflictos. Así que hicieron a la clase trabajadora débil y que no pudiera intervenir con sus propios métodos. Al mismo tiempo, en las plazas, en los nuevos movimientos sociales que surgían, dirigidos por nuevas burocracias o por sectores autonomistas, también había un rechazo a intentar confluir con aquellos sectores de la clase trabajadora. Había una visión que las plazas por sí mismas era desarrollar ahí las fuerzas y por tanto había un rechazo a intentar unir aquellos movimientos de los recortes, aquellos paralización de los desahucios de las plazas con la clase trabajadora. Y por tanto, en aquel momento, con toda esa política, lo que se dio fue un movimiento ciudadano y anularon por completo que la clase trabajadora pudiera intervenir con sus propios métodos. Y si la clase trabajadora, que es la que es capaz de mover el mundo, de pararlo, de cambiarlo, no interviene con sus propios métodos, no interviene a la cabeza de todas esas luchas, entonces no hay victoria posible. Si la clase trabajadora, que es la que ocupa las posiciones estratégicas, la industria, el transporte, los servicios esenciales, lo vimos durante el COVID, cómo era la clase trabajadora la que movía el mundo, la que lo hacía funcionar, si todas esas fuerzas no son las que entran en acción y se ponen a la cabeza de la lucha, entonces es imposible ganar. Y eso fue lo que jugaron y tuvieron responsabilidad en gran parte de que pasara a las burocracias sindicales. Y al mismo tiempo se negaron tanto esas burocracias de los movimientos sociales como del movimiento sindical a desarrollar la autoorganización. Una autoorganización que permitiera que confluyeran todos aquellos sectores que estaban luchando desde las plazas, las universidades, los desahucios, las fábricas y que discutieran desde esos centros cómo pelear, por qué pelear, dotarse de una dirección propia y al final si nada de eso pasaba, lo que quedaban era a la espera de que apareciera una respuesta por arriba más adelante. Y esa respuesta, quien la dio por arriba más tarde fue Podemos.
porque mientras la ilusión de lo social se fue inevitablemente debilitando, quien había estado preparando una salida política en forma de desvío fue Podemos. Vaciaron las calles y llenaron las instituciones, como dijo John. Y las grandes aspiraciones de enfrentar al IBEX 35, de hacer pagar a la banca, de acabar con el régimen capitalista del 78, de acabar con la monarquía, de impugnar todo ese régimen heredero de la dictadura que era y es el régimen del 78, acabaron desviadas hacia un proyecto político que tenía como objetivo desde el principio, porque así lo era, acabar integrándose en el régimen del 78, gobernarlo de la forma más amable posible, lo cual significaba avalar a la monarquía, lavarle la cara al PSOE que había estado cuestionado y haber seguido gobernando para el IBEX 35. Después vinieron todas las excusas que ya conocemos por parte de Podemos. Primero era que no tenían diputados, después era que no tenían suficientes diputados, después era que estaban en el gobierno pero no tenían suficientes diputados, después cuando salieron del gobierno criticaban todo lo que hacía el gobierno, pero se olvidaban de que hacían exactamente lo mismo y el objetivo era volver a estar dentro del gobierno y así una rueda que nunca acababa. Pero en todo ese ciclo, cuando nosotros hablamos del 15M, no fue el único movimiento que desarrolló y que cuestionó a gran escala el régimen del 78. En Cataluña se desarrolló un movimiento democrático catalán por la autodeterminación enorme. Y en contra de lo que gran parte de la izquierda española ha tratado de pintar, no era un movimiento que únicamente planteara cuestiones nacionales. Era un movimiento que en realidad desde su raíz tenía en un muy profundo sentir resolver gran parte de las demandas sociales que había fruto de la crisis. Porque en ese mismo momento también se estaba ocupando la Plaza Cataluña en Barcelona en contra de los recortes, de las privatizaciones y de los ajustes del gobierno liberal de Artur Mas y de Convergencia. Ante aquel movimiento democrático catalán que se desarrollaba, el gobierno del PP, unido obviamente con Ciudadanos y absolutamente respaldado por el PSOE, no nos olvidamos, desplegaron una brutal represión contra el movimiento democrático catalán. Enviaron miles de policías a Cataluña para tratar de impedir el referéndum. Hicieron cargas policiales durante ese día que hoy han sido amnistiados todos esos policías. Incluso también después reprimieron con el gobierno del PSOE las manifestaciones contra la sentencia que se dieron. Sin embargo, el problema fue que en Cataluña, quienes se pusieron a la cabeza de esas aspiraciones democráticas para salvar su pellejo fueron los partidos de la burguesía catalana independentista. Fueron los de Convergencia y Unió, que habían gobernado haciéndonos pagar la crisis y que se ponían a la cabeza para evitar que la crisis de representación les salpicara. Fue Esquerra Republicana, que había llevado años gobernando con los tripartits y el gobierno de la Generalitat para evitar también que les salpicara esa crisis de representación. Y la línea de tratar de evitar por todas las vías que en Cataluña el movimiento democrático catalán y quienes éramos parte de él discutiéramos el contenido social de esa futura república catalana, en realidad solo tenía un objetivo, que era garantizar que los intereses de la burguesía catalana siguieran incuestionables. Y con ese objetivo también se negaron a desarrollar obviamente cualquier forma de autoorganización, lo boicotearon y lo que impusieron fue una hoja de movilizaciones por arriba, dirigida y que por tanto marcaban ellos como, cuando querían y por supuesto sin nunca cuestionar sus intereses. Sin embargo, la única vía real de pelear por la autodeterminación en Cataluña era unir esa lucha por la autodeterminación con la lucha por un programa anticapitalista que hiciera pagar la crisis a los capitalistas. Unir ese movimiento del 15M y aquellas aspiraciones de acabar con el régimen del 78 con la lucha por la autodeterminación. Era tender puentes entre la clase trabajadora que se estaba levantando en Cataluña y los sectores que apoyaban la autodeterminación allí, con el resto de la clase trabajadora que en todo el Estado estaba cuestionando al régimen del 78. Hacer eso posibilitaba unir a la clase trabajadora de todo el Estado, de todos los sectores populares, para confrontar hasta el final al régimen del 78. Sin embargo, eso era una cuestión que temía mucho más Esquerra Republicana y Junts, que temían más a la clase trabajadora que a la propia represión del Estado, como después confirmaron. Pero entonces, ¿qué hizo Podemos? ¿Qué hizo la izquierda naciente en ese momento? Le tendió la mano, nos tendió la mano al pueblo catalán, que nos estábamos movilizando, que estábamos siendo brutalmente perseguidos por los ataques del españolismo. Nos ayudó también a enfrentar la traición de las direcciones de la burguesía independentista. Para nada. Se puso absolutamente de perfil. Y lo que hizo fue callarse durante todo aquel momento, fue acusar al movimiento catalán y a los independentistas de haber
despertado el fantasma del fascismo y avaló la sentencia del 2019 mientras negociaba un gobierno con el PSOE. Esa fue la fundación de Podemos y así entró Podemos al gobierno, avalando la represión en Cataluña contra quienes salíamos en aquel momento. Y de esa manera los reformistas le abrieron la puerta a Vox, que crecía con un discurso profundamente españolista contra el pueblo catalán, igual que se la han abierto ahora aplicando sus políticas desde el gobierno, con las leyes de extranjería, con el endurecimiento de las fronteras, y que han permitido que ahora se fortalezcan esa extrema derecha racista que criminaliza a las personas migrantes. Pero pese a todo ello, el movimiento democrático catalán logró llegar a confluir con sectores de la clase trabajadora. Y en ese marco, el 3 de octubre de 2017, después de lo que había sido un referéndum enfrentando a toda la policía del Estado que allí se había llevado, se logró hacer una huelga general política en contra de muchas de las direcciones sindicales de comisiones y UGT y en contra también de Esquerra Republicana y de Junts, que trataron de convertir aquella huelga general política en un paro de país para vaciarlo de cualquier contenido de clase. Fue precisamente ese día, el día que la clase trabajadora en Cataluña entró en escena mínimamente con sus fuerzas, cuando el rey Felipe VI se vio obligado a salir a hablar. Y se vio obligado prácticamente a declarar que había que ir contra el pueblo catalán y que aquella afrenta al régimen no se podía permitir. Y a aquello se plegaron todos y cada uno de los agentes del régimen, tanto la derecha como el PSOE, tanto en realidad Podemos, que callaba cómplice en aquel momento. Y desde ese momento, en realidad, las direcciones procesistas fueron preparando su giro hacia la restauración autonómica en Cataluña. Porque ese 3 de octubre llamaron a que todo el mundo se fuera a casa y nos fuéramos a casa cuando iba a hablar el rey para que no se desbordara. Y después de eso reprimieron las movilizaciones contra la sentencia, reprimieron las movilizaciones contra el encarcelamiento de Pablo Hasél, empezaron a pactar con el PSOE y con el gobierno progresista en Madrid, a cambio, además de absolutamente nada, y llegaron hasta el punto de darle un gobierno a Illa, que había sido defensor absoluto del 155, desplegando un dispositivo policial que prácticamente lo podía haber defendido Vox, acusando que la culpa de todo era de Puigdemont, con el cual, por cierto, no tenemos absolutamente nada que ver, por si todavía no había quedado claro. Así que con el 15M liquidado y la cuestión catalana era el último escollo que le quedaba al régimen del 78 para consolidar su restauración progresista, de la cual Podemos ha sido absoluto responsable. Pero la pregunta es si se podría haber dado alguna otra pelea durante todo ese ciclo, si se podría haber hecho algo distinto. Y la respuesta es que sí, pero el problema es que no había quien la diera. La corriente de la extrema izquierda más fuerte en aquel momento en todo el Estado español era anticapitalistas. Y lejos de apostar por desarrollar la autoorganización, por desarrollar un programa anticapitalista que uniera ese hacer pagar la crisis a los capitalistas con las demandas del pueblo democrático catalán en contra de la monarquía en todo el Estado y que cuestionara los candados y lo rompiera del régimen del 78, en vez de cuestionar a las burocracias sindicales que estaban atando de pies y manos a la clase trabajadora, ¿qué hizo Anticapitalistas? Pues decidió crear Podemos. Y Podemos no es que luego acabara desvirtuándose y perdiera su esencia inicial, no, Podemos era un proyecto reformista que estaba destinado y definido como objetivo político desde el primer momento a ser la nueva pata del régimen del 78. Y ser la nueva pata del régimen del 78 implicaba blanquear el PSOE, implicaba blanquear a la monarquía, implicaba en un momento y en un ciclo como el que vivimos de guerras y de crisis acabar avalando el rearme imperialista español. Y en Cataluña, la CUP, aquella que se reivindicaba una izquierda anticapitalista y socialista, incluso, según lo entendían, no es que se negó a desarrollar la autoorganización, boicoteó la autoorganización y se negó a unir la autodeterminación de Cataluña con el resto de demandas sociales sin subordinarlas a primero una alianza con Esquerra y Junts. Porque esa alianza con Esquerra y Junts lo que hizo fue poner a toda la clase trabajadora catalana, o incluso aquella que pudiera sumarse a la demanda de la autodeterminación, la puso detrás de esa burguesía catalana que estaba obviamente negada a defender cualquier demanda social, pero también obviamente negada a defender hasta el final la lucha por la autodeterminación. Así que fueron preparando unos y otros también el camino a la derrota.
Y así llegamos hasta hoy, donde tenemos un auge de la extrema derecha racista, donde tenemos un fortalecimiento del Estado español imperialista y se están preparando para hacernos ir a nuevas guerras, para convertirnos en peones de esas guerras, en testigos silenciosos del genocidio que estamos viendo en Palestina y para hacernos pagar a la clase trabajadora y los sectores populares, no solo del Estado español, sino de todo el mundo, los costes de las guerras y de las crisis. Y por eso para nosotros queremos sacar las lecciones de este ciclo para no volver a caer en los mismos errores que en el pasado. Así que en este momento, frente a este auge de la derecha y de la extrema derecha racista, frente a este auge del imperialismo español y de su fortalecimiento, como decía John, tenemos que pelear por un programa antiimperialista, socialista y de clase. Porque la división de la clase trabajadora, la división de los explotados y de los oprimidos entre nacionales y extranjeros no es una cosa que haga más fuerte a unos y a otros, sino que nos hace más débiles a todos, como clase, como explotados y como oprimidos, para enfrentar a la patronal, para enfrentar al Estado capitalista, a la extrema derecha racista y a los gobiernos que se llaman progresistas, pero son imperialistas. Pelear por la unidad de la clase trabajadora hoy es exigirle a las burocracias sindicales que peleen por derogar las leyes de extranjería, que peleen contra el expolio de las multinacionales españolas en todo el mundo, que peleen contra las fronteras que se están militarizando, que peleen por la ruptura de las relaciones económicas, diplomáticas, comerciales con Israel, por el fin del comercio de armas, por acabar también con el pago de la deuda por parte de los países semicoloniales. Eso es pelear por la unidad de la clase trabajadora en los países imperialistas y eso hay que exigírselo a la burocracia sindical que lo haga. Hay que exigírselo también unido a que plantee un programa para hacer pagar la crisis a los capitalistas, porque la única salida es anticapitalista y socialista. Es plantear que frente al paro, frente a las jornadas laborales eternas, hay que repartir las horas de trabajo sin reducir el salario para trabajar todos, todas y trabajar menos. Porque no tiene sentido que unos se jubilen a los 70 años, como quieren hacer con trampas, mientras otros tienen jornadas eternas o ni siquiera tienen trabajo o compatibilizan 1001 trabajos. Hay que pelear también por aumentar los salarios acorde con el IPC para conseguir que el fruto de la crisis de la inflación no la paguemos nosotros. No se puede entender que haya gente sin casa y casa sin gente y por eso hay que exigirles también a esas burocracias sindicales que peleen por la expropiación de los pisos vacíos en las manos de los fondos buitre, de los bancos, de los grandes propietarios, sin indemnización de ningún tipo. Y también hay que pelear por la analización de los sectores estratégicos de la economía, como la industria, como de los transportes, como los sectores agroalimentarios, para reconvertir la economía en función de las verdaderas necesidades sociales bajo control de la clase trabajadora y que dé respuesta a esos problemas, incluida la crisis climática que hoy enfrentamos. Y también en el Estado español es fundamental pelear por la autodeterminación de todos los pueblos oprimidos dentro y fuera del Estado español por el Estado español imperialista. Porque si no, a la derecha y al régimen del 78 siempre le va a quedar el último candado de la división nacional y de enfrentar a la clase trabajadora, ya sea contra el pueblo catalán, contra el pueblo de Euskal Herria o contra quien sea, como por ejemplo como los países semicoloniales de los cuales están migrando. Y frente a esa situación, la vía no es el Frente Popular, como decía antes John, porque ese Frente Popular, además en los países imperialistas, quiere decir avalar todo ese rearme, quiere decir avalar toda esa militarización de las fronteras, quiere decir matar a miles de personas en el Mediterráneo. Eso es el Frente Popular en los países imperialistas. Y frente a todo eso nosotros nos negamos. Defendemos la autoorganización y el Frente Único para que todos los sectores en lucha para unificar a la clase trabajadora, entre todos ellos, desenmascarando a las burocracias sindicales, a los reformistas, a las corrientes conciliadoras que quieren desviar los nuevos estallidos como hicieron en el pasado ciclo. En las próximas semanas tenemos incluso una pequeña prueba, una pequeña oportunidad de tratar de dar esa pelea, como es la huelga por Palestina el 27 de noviembre. Una huelga que ha llegado como parte de un movimiento internacional en solidaridad con el pueblo palestino, cuestionando a los gobiernos imperialistas cómplices, cuestionando el rol que jugaban las universidades y que aquí en el Estado español también ha empezado a cuestionar ese rearme de los gobiernos y esas políticas de extranjería y las políticas de vivienda y de precariedad. Por eso, para nosotros, desarrollar las fuerzas de la clase trabajadora, desarrollar las fuerzas de la juventud, quiere decir también preparar esa huelga del 27 de septiembre, organizando asambleas en todos los centros de estudio, en todos los centros de trabajo, para pelear contra las universidades, contra el gobierno imperialista español, por la ruptura de las relaciones, por la ruptura del fin del comercio de armas y para exigir el fin del genocidio palestino y luchar por una Palestina única, libre y socialista.
y decimos que tenemos una oportunidad de hacerlo, más allá de cómo termine dándose, porque toda batalla no dada es sin duda una batalla perdida. Porque el avance de la conciencia, la acumulación de las fuerzas de las que algunos nos hablan, el avance de la convicción de la clase trabajadora en sus propias fuerzas, no se da en el vacío, no se da en un momento final de estallido, sino que se da dando todas esas pequeñas luchas de las cuales nosotros queremos ser parte. Pero para todas estas ideas, que dichas así no dejan de ser ideas escritas en un portátil, en un papel o donde sea, necesitamos hacerlas carne. Necesitamos construir organizaciones revolucionarias que peleen por dar todas esas peleas en nuestros centros de estudio, en nuestros centros de trabajo, y no lo hacemos solo aquí en el Estado español, sino que lo hacemos a nivel internacional, construyendo una corriente internacional que pelea por esas organizaciones revolucionarias, socialistas, con independencia de clase. Y lo hacemos construyéndonos en los sectores de trabajadores, en la juventud, en el movimiento de las mujeres, en el movimiento por el clima, en el movimiento palestino, en todos esos sectores que están saliendo a luchar y que están enfrentando al Estado capitalista, que están enfrentando también las desviaciones que sufren sus direcciones, y lo hacemos confluyendo con ellos en las luchas, sacando todas estas lecciones estratégicas que discutíamos para construir que en las nuevas peleas todas esas lecciones puedan darse desde el principio. Y vamos a un siglo, como ya hemos dicho, de crisis, cuando nos decían que no iban a venir más, y vemos que las que se pronostican son todavía peores, de guerras, cuando nos habían dicho que habían desaparecido en el territorio europeo y que no volverían a darse, y se vuelven a dar, de genocidios, que decían que era una cosa del pasado y de los libros de historia, y hoy lo estamos viendo, que los que lo criticaban están siendo cómplices de todo eso hoy, en su momento. Pero frente a los escenarios de barbarie que prepara el capitalismo, también, aunque lo nieguen, la historia de la humanidad, la historia del capitalismo y de la lucha de clases, nos enseña que después de todo eso también engendran revoluciones. Y hay que prepararse para que todos esos estallidos no sean desviados, sino que sean convertidos, canalizados en nuevas revoluciones triunfantes que pongan fin a este sistema capitalista. En perspectiva de luchar por una sociedad libre de toda explotación y opresión, donde no existan las clases sociales, donde la economía esté planificada democráticamente y desde abajo, con gobiernos de trabajadores y trabajadoras que discutan organizar la economía en función de las necesidades sociales y en función de las verdaderas necesidades de la humanidad. Y para todo eso, para todos esos fines, no partimos de cero. Partimos de todo un legado de luchas, de victorias, de derrotas, de traiciones, que queremos que no sean en vano. Sacamos toda una estrategia de todas esas peleas que queremos recuperar y queremos reivindicar en cada momento para conseguir extenderla entre más sectores de la clase trabajadora que se convenzan de ella y construyan un partido revolucionario que pelee por esa perspectiva en cada conflicto. Y aquí en el Estado español no partimos de cero cuando decimos que somos bisnietos de los que perdieron la guerra civil, de los que los masacró el fascismo y los masacró la contrarrevolución social del estalinismo. Somos nietos de aquellos que fueron traicionados con la transición, como planteaban antes los compañeros en la charla que hacían esta mañana, y contra todo el individualismo que nos impera en el neoliberalismo, decimos que también recuperar esa historia de nuestra clase es la forma de conectar con el pasado, de conectar con el presente también y unirnos para una lucha en el futuro. Y todas esas peleas, todas esas lecciones que nos dejan las generaciones pasadas de nuestra clase son la mejor herencia que tenemos. Y la deuda que tenemos con todos ellos y todas ellas, la deuda que tenemos con todos esos luchadores y luchadoras, es la única deuda que queremos pagar los revolucionarios y por la cual militamos.